Si te dedicas a programar, seguro que has llenado tu código de prints para encontrar errores. Pero eso solo genera una consola caótica y pérdida de tiempo. Hoy vas a aprender a usar el depurador de Visual Studio Code, una herramienta infinitamente más potente. En 10 minutos dejarás atrás los prints para siempre. El print te obliga a modificar el código una y otra vez. Con el depurador puedes pausar la ejecución, ver cada variable sin tocar el código y avanzar paso a paso. Es la diferencia entre operar a oscuras o tener un mapa detallado. Ahora que el código ya funciona, tendrías que ir al código borrando todas las líneas que contengan un print con la etiqueta de bug, eso en lo mejor de los casos. Pero lo normal es que no te hayas molestado en identificarlos para luego borrarlos y te los olvides apareciendo en el momento más inoportuno. Lo primero para empezar el debug, tenemos que configurarlo. Es un proceso muy sencillo, no necesitas escribir nada a mano. Ve al menú de ejecución y añade la configuración de depuración, haz clic en Crear Launch, JSON y VS Code lo genera solo. Para la mayoría de proyectos, la configuración por defecto funciona perfectamente. Lo primero que vamos a realizar es eliminar algunos de esos prints y configurar logpoints para ver la misma información que con los prints, que luego no tendrás que borrar a mano y son mucho más limpios y seguros. Ya no tendrás que preocuparte de que aparezcan cuando menos te lo esperas. Los logpoints te aparecerán en la consola de debug. Aquí mostramos dos variables que antes sacábamos por print y que ahora eliminando los breakpoints se borrarán automáticamente. Asegúrate de tener abierta la consola de depuración, CTRL más Shift más y al ejecutar el programa, verás fluir estos textos como si fuera un diario de lo que hace tu código. Nota sobre VS Code. Al estar en pantalla completa, estos mensajes aparecerán de forma limpia en el panel inferior, permitiéndote depurar como un profesional sin necesidad de llenar tu código de print, que luego tendrías que borrar. Ahora ya por último eliminamos todo rastro de la depuración del código, tan simple como menú run y remove add breakpoints. El ritmo básico para depurar se resume en tres pasos muy sencillos. Primero, le ponemos una señal de stop al código. Segundo, arrancamos la depuración. Tercero, nos movemos a través de él a nuestro aire, línea por línea. Todo empieza aquí, con un simple clic al lado del número de línea o pulsando F9. Eso pone un punto de interrupción. Tome una parada obligatoria. Cuando el depurador llegue ahí, el programa se congela y nos cede el control. Ok, el código está parado. ¿Y ahora qué? Lo más habitual es pulsar F10. Eso es step over. Imagina que das un paso adelante. Ejecuta la línea actual y separa en la siguiente. Si en esa línea hay una función, la ejecuta entera de golpe sin meterse dentro. Es perfecto para avanzar a buen ritmo. Pero claro, a veces el problema está dentro de esa función. Para esos casos, en vez de F10, usamos F11. Step into, como su nombre indica, nos metemos de cabeza dentro de esa función para ver qué se cuece paso a paso. Así podemos seguir el rastro de un error hasta su mismísimo origen. Si ves que la función está correcta y no ves el error, también puedes hacer step out con Shift F11. Y con solo esas dos teclas, F10 y F11, ya puedes navegar por cualquier código como si fuera un mapa. Vale, ya sabemos parar el código y movernos. Pero lo más importante es que podemos ver cuando está parado. Vamos a cotillear qué está pasando por dentro. Aquí Visual Studio Code nos da un arsenal de herramientas. Primero, el panel de variables. Es el cuartel general. Ahí puedes ver en tiempo real el valor de todas las variables locales y globales. Puedes desplegar objetos, listas, lo que sea. Pausa, se acabó eso de yo creo que esta variable vale tanto. No, no, aquí lo vemos, sin suposiciones. Segundo, pasa el ratón por encima del código. Te da un chivatazo rápido sin necesidad de abrir paneles. Tercero, el panel Watch.
Es para vigilar algo concreto. Por ejemplo, una variable que te interesa especialmente. La añades ahí y la sigues como un halcón. Cuarto, la consola de depuración. Puedes hacer pruebas sobre la marcha, escribir expresiones, llamar a funciones sin modificar el código original. Y luego está la pila de llamadas o car stack. Esto es literalmente el GPS del código. Nos dice el camino exacto de funciones que nos ha traído hasta aquí. Es una pasada para entender el contexto, sobre todo en cosas complejas como la recursividad, donde ves perfectamente cómo se van apilando las llamadas. Con estas 4 herramientas ya no programas a ciegas. Programas con rayos X. Bueno, pues ya dominamos lo básico. Ahora vamos a subir de nivel. Vamos a desbloquear los superpoderes del depurador para esos errores que de verdad se resisten. Primer superpoder, pausar en excepciones. A veces el problema no es un valor incorrecto, sino que el programa directamente se rompe. Y todos conocemos esa frustración de mirar un log larguísimo para adivinar por dónde ha venido el golpe. Pues hay una opción que es magia pura. Le dices al depurador: oye, párate justo en cuanto ocurra cualquier error, el que sea. Cuando lo activas, la ejecución se congela en la línea exacta que lanzó la excepción. Te deja ver la escena del crimen con todas las pruebas. Una maravilla. Ahora que hemos detectado que tenemos una excepción de cero diviso en error, vamos a la línea de evaluación y metemos un bloque try exception. Ahora si en la expresión alguien mete este error, el programa captura la excepción. Y el programa continuará sin problemas. Segundo superpoder, breakpoints condicionales. Imagina un bucle con 1000 vueltas, y el error solo pasa en la iteración, no sé, 734. ¿Qué hacemos? Pulsar F10 734 veces. Ni de broma, para eso están los breakpoints condicionales. Le pones una condición como: párate solo si la variable y es igual a 734. Y el depurador vuela hasta ese punto exacto. Ni una pulsación de más. Como has visto, el depurador no son herramientas sueltas. Cuando las juntas todas, transforman por completo la forma de trabajar. A partir de ahora, tu flujo de trabajo cambia. En lugar de ir a ciegas con prints, identificas una zona problemática, plantas un breakpoint y usas todo este increíble kit de herramientas para navegar, inspeccionar y entender qué está pasando de verdad. Es un cambio de mentalidad. Te convierte en un programador mucho más preciso y eficiente. Dejar de adivinar y empezar a investigar de forma interactiva es simplemente un salto de calidad brutal. Con estas herramientas, el poder para entender el código a un nivel muy profundo está ahí. Así que la pregunta ya no es si se podrá encontrar ese bug imposible, sino cuál va a ser el primero en caer. Si te ha gustado el video, dame un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.